teremos aqui em la sala de entrevistas uma senhora que sofreu durante muitos anos, sua hija desde os 8 meses começou a sofrer com convulsões, havia muitos problemas espirituais, a senhora vivia deprimida, não tinha paz, todo lhe saía mal, não tinha onde viver. Ela vivia cambiando de casa, cambiando de cidade, porque o dinheiro não lhe alcançava para pagar a renta, não lhe alcançava para comer. Parecia que havia nascido para sofrer. Pero quando ela conheceu a este Deus vivo, ela pudo cambiar a história de sua vida. Não é verdade, senhora Luz? Boas noites. Buenas noches. Você pensava que havia nascido para sofrer, Sí, porque sua hija, por exemplo, desde os 8 meses já começou a ter convulsões. Sí, tenía convulsiones. Você teria muitos problemas econômicos. E o dinheiro não lhe alcançava para comer, Así para es. pagar a renta. Vivia cambiando de cidade, cambiando de casa, porque não dava para pagar a renta, verdade? Pero dia, esta situação cambiou. Sí, así es mismo. Foram muitos anos de sofrimento, verdade? Sí, alrededor de 8 años. 8 anos. Pues en lo que nosotros conocemos la iglesia, ella tenía problemas de lo que es muchas enfermedades, igual yo. Que enfermedades exatamente tinha você? Yo tenía miomas en la matriz, sangrados abundantes y por eso yo tenía pues mucha debilidad, mucha depresión, me la pasaba durmiendo, incluso antes de llegar a la iglesia yo tuve un aborto, perdí un bebé y perdí una familia, todo lo que yo tenía lo perdí de la noche a la mañana. Fue algo inexplicable, no entendíamos, pero nos dimos cuenta que fue brujería de parte de envidias y entonces ella empezó con más convulsiones, empezó a convulsionar mucho más, a tener muchos problemas pues de salud, tenía miopía, tenía As estigmatismo. convulsões passaram a ser mais frequentes. Sí, pasaron a ser más frecuentes. Pero ela tuvo a primeira convulsão a los 8 8 meses de meses. idade. A los 8 meses ya tenía que llevarla al doctor para que la revisara. E foi crescendo com isso. Sí, problemas, ella decían los médicos que a lo mejor tenía un tumor, que tenía una vena inflamada en el cerebro, o sea, le hicieron muchos estudios, muchos análisis y aparte de eso, pues tenía ella lo que es hiperactividad, era hiperactiva, tenía muchos problemas de salud con mi hija y pues todo eso a mí me daba mucha tristeza, mucha depresión, no sabía cómo sacarla adelante y pues estábamos solas. E chegou a ter crises de convulsão 2 vezes a Dos la veces semana. por semana. Sí, los médicos decían que eso no se curaba, que solamente le iban a dar medicamento para controlar su enfermedad solamente. E ela tomava os medicamentos Sim, para tomava. controlar, pero aún assim teria Sim. 2 convulsões por semana. Sí, y los médicos la veían convulsionar y yo les decía, ¿qué tiene, doctores? No sabemos. No sabemos, le hicieron muchos estudios, muchos análisis, le pusieron sensores, la metieron en un aparato grande para hacerle muchos estudios y nunca supieron qué tenía. E onde estuviera, ela se caía, En la escuela. fora na casa, na escola, onde estuviera. Sí, donde estuviera le daban las convulsiones. E você não tinha paz com isso, Não, não? tampouco Era sempre nadie. uma preocupação, não? Nadie quería vivir cerca con nosotros, por lo mismo se asustaban de las convulsiones que le daban, de verla como... Que era exatamente que tu sentias, Paula? Bueno, primeramente lo que sentía era mucho dolor de cabeza y tenía mucho calor. Y luego perdía la conciencia y no Le sé. doía muchísimo la cabeça e de repente perdia a consciência. Sí, perdía la conciencia y ya cuando despertaba estaba en un hospital y no sabía qué es lo que tenía hasta que me empezaron a explicar. Pero todo me daba miedo porque siempre caía y sentía los golpes. Sentía los golpes cuando caía al suelo o cuando intentaban en el hospital sedarme, inyectarme los sedantes. Todo lo sentía, pero no recordaba nada. Siempre estaba como preguntándome qué es lo que me pasa, por qué me pasa y cuál es la razón. Pero você não Nunca lo sabia, hallaba. não encontravam. No. E usted em depressão. Sí, con una depresión muy profunda, casi no comía, solo me la pasaba durmiendo, incluso pues descuidaba yo a ella también, por lo mismo, la depresión. E como foi que você pudo revertir essa situação? Cuando yo empecé a ver lo que es el programa, veía yo su programa y hacía la oración y tomaba el vaso con agua
Le nació una esperanza. Ajá, yo leía la Biblia, pero no entendía. No entendía lo que decía y yo solamente tomaba el vaso con agua y lloraba. Hasta después de 8 meses yo vine al Distrito Federal y aquí me invitó una persona a que yo viniera a la iglesia, aquí al Teatro Silvia Pinal. Vine y a partir de ahí, pues yo sentí, no sé, paz, tranquilidad y que se podían solucionar las cosas. Bueno, aún teniendo todos los problemas, Sí. usted sintió paz, tranquilidad, Sí, y fuerzas. seguridad, ¿no? Fuerza que iba a salir adelante, Sí, ¿no? sí, yo sentí fuerzas, yo sentí que podía hacer algo, que había una solución para nuestra situación, nuestra vida, cómo estábamos viviendo, que había cómo resolverlo. E começou a ser um tratamento espiritual, começou a venir com mais frequência, como Sí, foi? empecé a venir los domingos, los martes por la salud, los miércoles y después empecé a venir los viernes. Los viernes yo tenía problema espiritual muy fuerte, pues hacía mucha oración y manifestaba. Manifestava. Muy Então fuerte. usted manifestava espíritos Sí, muy fuerte. quando venia. Sí, hacían oración fuerte por mí y empecé a ver los cambios, hicieron oración por ella y yo, o sea, le dio una convulsión y la saqué del hospital y la traje a la oración, porque fue en la madrugada, un viernes en la madrugada, en la noche la traje a la oración y a partir de ahí jamás volvió a manifestar nada de enfermedad, no toma medicamentos, no tiene ninguna secuela, no tiene ningún problema de salud. Se liberou completamente, tocou sí. no manto, ¿verdad? Sí, veníamos a tocar en el manto, también se curó de miopía y astigmatismo que padecía desde los 3 años hasta los 8 años que... E nunca mais se convulsionou, No. nunca mais se cayó, nada. No, hasta la fecha. Quanto tempo hace isso? Como que tenía 8, 10, como 8 años, 7 años más o menos. Hace No, casi 9, perdón. Hace casi 9 anos. Casi 9 anos. Sí. Nunca mais convulsionou. No, Nunca mais tuvo desmaios, nada disso. No, nada. Ni siquiera tuve los síntomas de cuando me dan las convulsiones, nada. E esses dolores de cabeça fuertes que tinha antes da convulsão também desapareceram. Desaparecieron, ya no. No, ya no recuerdo qué es lo que se siente ese dolor y perder la conciencia, ya no. Amém. Deus, isso é um milagre, verdade? sí. Um milagre, não? E você que estava em depressão e também tinha enfermedades, se curou também? Sí, también me curé de lo que son los miomas sin necesidad de cirugía. Incluso hay gente que me han dicho que les han hecho operación y se han quitado la matriz. A mí, gracias a Dios, no. Solamente viniendo a tocar el Não manto. teve que operar. Não. Se curou Sí. sem Sí, cirurgia. Sí, así es, no me hicieron nada, el doctor me dio medicamentos y me dijo que si no se quitaban con los medicamentos podían hacer una cirugía para retirarlos, pero no, solamente vine a la oración, empecé a orar, empecé a venir los martes a hacer la cadena y se retiraron solos, yo los vi. E as hemorragias Pararon, desapareceram. sí, ya no tengo más, ni tengo anemia ni nada. Bueno, então agora você passou a ter mais fé Sí, e lutar para sair adelante, não? Assim Porque é. antes você estava postrada, resignada, depressiva, enferma. vivia na cama, não? Sí, así es, en la cama, E só você e sua irmã, não? sí, solamente yo. Só as duas, não? Vivendo em depressão, Sí. em la cama. Como uno também vai conseguir dinheiro para sair adelante, verdade, pastor Noé? Era impossível. Uno tem que trabalhar também, não, para que possa pagar a renta, para que possa comer, porque además das enfermedades, havia um sério problema econômico que nem para comer havia, não? Así es, no tenía yo trabajo, yo llegué aquí a la iglesia sin trabajo, sin un peso, muchas veces llegué caminando a la iglesia, pero no desistí de mi fe, incluso dijo el pastor en una ocasión, usted que no tiene trabajo, tome su sobre de diezmo y usted va a tener trabajo. Y sí, tomé mi sobre y dentro de 8 días yo entregué mi primer diezmo. E Ya tenía conseguiu trabajo, sí, y empecé a trabajar. Hoy trabajo para una empresa, pues internacional. Hoje trabalha por uma empresa internacional. Así es, tengo trabajo. E já não vive mais cambiando de casa, assim, porque era, Não, ahora estoy era desalojada, estable. agora está bem. Sí, antes vivía en casa de la amiga, de la prima. Hoy no, hoy tengo yo y mi hija un espacio en el cual vivimos las dos. E não falta mais para comer, está bem Estamos, economicamente. sí, estamos bien económicamente, estamos luchando por una distribución ahorita.
Ahora quiere tener mi su propio propio negocio. negocio, ¿no? Pero trabajó para una empresa Sí. importante, grande, Así es, y no le falta nada. en la cual voy a obtener una franquicia. Así que la vida dio un giro total. Sí, bastante. Cambió todo. Mucho, mucho, mucho. Después de no tener ni casa ni dónde dormir. Ahora sí que prácticamente como indigentes. Pues hoy, gracias a Vivía Dios. praticamente como indigente. Sí, porque pues yo vivía en casa de uno, en casa de otro, que me dieran oportunidad de quedarme a dormir con mi hija. E agora cambiou tudo. Sí, gracias a Dios. É quando a pessoa se dá a oportunidade, não? Quando a pessoa busca a Deus, ela crê, ela manifesta a fé. Isso é muito importante, pastor Noé, pastor Kim, que uno crê que pode vencer os problemas, uno pode sair adelante. A senhora, como ela dijo, não? Vivia como indigente na casa de um, na casa de outro, não havia para comer, ademais das enfermidades, e tudo cambiou quando ela passou a viver por la fé, apoiada em la palavra de Deus. César Bispo, não há uma sola pessoa não, que venga aqui a contar sua história, seu testemunho, que não haja tomado essa decisão, porque há miles de pessoas que miram no programa e se estão lamentando, dizendo, bueno, ¿por que Deus não me ajuda? ¿Por que Deus não faz o mesmo comigo? ¿Por que Deus não me hace salir adelante? Porque Deus não vai a fazer absolutamente nada em la vida de quem seja se a pessoa não toma essa decisão. Ou seja, Deus respeita o livre albedrío e não importa o problema ou a situação que dizem que é a cruz, que é o karma, que é o destino, hacemos hincapié nisto porque sabemos que tristemente é parte da cultura das pessoas, pero é esse cambio de atitude e de pensamento que hará com que a pessoa seja feliz. Você está em suas manos e não nas manos de Deus. Necessita crer. Crer que o que está escrito em la Bíblia é verdade. É a palavra de Deus, não é palavra de homens. Jesus dijo que passarão os céus, a terra, o mar, todo vai passar, pero a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. Ela é viva, verdadeira, é eficaz hoje como foi no passado. E se você crer, você vai cambiar a história de sua vida, você vai reverter a situação, você pode curar-se, você pode liberar-se, você pode restaurar seu matrimônio, sua família, sua economia, você pode tudo.